100 estaciones, miles de kilómetros compartidos y un mismo destino, el corazón. Hay momentos en la vida donde no se celebra una meta, se honra el camino. 100 conversaciones, 100 historias, 100 oportunidades de volver a creer, a crecer, a aprender y a hacer. Pero el verdadero logro no es llegar, es decidir continuar. Continuar con mayor profundidad, con más verdad y con más propósito. Bienvenidos a 100 y más, una edición especial del podcast de la Fundación Llévame Contigo y Vuela. Iniciamos una nueva etapa, alcanzamos una nueva cumbre, pero mantenemos la misma misión: compartir historias de transformación para ayudarte a ti a emprender el vuelo. Porque lo mejor de este viaje no es ese a donde llegamos, sino con quién volamos. Llévame contigo y vuela. 100 y más, el viaje continúa. A veces la vida se siente como una pendiente demasiado pronunciada. Nos falta el aire, el peso de nuestras mochilas emocionales nos van encorvando la espalda y la cima parece un lugar lejano, casi inalcanzable. Nos han enseñado desde muy pequeños que el éxito es llegar arriba. Pero hoy queremos preguntarnos junto a ti, ¿qué pasa con el hombre cuando regresa de la altura? ¿Quién es el que queda cuando se quita los crampones y tiene que enfrentar el silencio allá en su propia casa? ¿Qué pasa con el duelo de una pérdida o bien con la mirada de sus hijos? Hoy, en nuestra serie de lujo 100 y más, no vamos a hablar de récords mundiales, aunque es muy importante lo que nuestro invitado de hoy nos va a compartir. No vamos a enfocarnos solamente en las banderas clavadas en el hielo. Vamos a hablar de algo mucho más profundo, de la geografía del alma. ¿Qué hay aquí dentro en el alma de un hombre exitoso? Hoy, en Llévame Contigo y Vuela, nos acompaña Andrés Pérez. Para el mundo, es el alpinista mexicano que ha conquistado las cumbres más desafiantes del planeta. Para nosotros, hoy, Andrés Pérez es un maestro de la resiliencia, un padre que aprende a soltar. Vaya, ¿qué te puedo decir? Una gran tarea que los padres tenemos que aprender. Y un líder que sabe que la verdadera valentía no está en no tener miedo, sino en saber abrazarlo a más de 8,848 metros de altura y traerlo de vuelta para transformar ese miedo en amor. Andrés Pérez, orgullosamente alpinista mexicano, no solo ha conquistado las cumbres más altas del mundo, sino que ha sabido integrar de manera magistral la tanatología para soltar lo que ya no sirve, lo que ya no cabe más en una mochila. El coaching para rediseñar su futuro ha sido otra gran herramienta en su vida, tanto personal como profesional. ¿Y qué decir de la crianza consciente para poder conectar con su hijo Andy y también con su otro hijo en el lugar más inhóspito del planeta? Hasta la fecha, Andrés Pérez, junto a su hijo Andy, han logrado conquistar cumbres emblemáticas que forman parte de los circuitos más exigentes del alpinismo.
Y me refiero, por ejemplo, a las 7 cumbres. Este es uno de los proyectos principales para todo alpinista y consiste en escalar la montaña más alta de cada continente, así como lo escuchan amigos y amigas de Llévame Contigo y Vuela. Han ya logrado escalar la montaña más alta en África, ubicada en Tanzania. Andy, por cierto, el hijo de Andrés Pérez, la escaló cuando apenas tenía 7 años. Ahorita nuestro invitado especial profundizará más en estos detalles, convirtiéndose en uno de los mexicanos más jóvenes en lograrlo. También han escalado en Europa, situado en Rusia, el monte Elbrus. También en Sudamérica, en Argentina, Aconcagua, una de las montañas más altas de América y que, por cierto, representa un gran reto técnico y físico enorme por la altitud y también por el clima que le caracteriza. Y por si esto no fuera poco, también se han dirigido a la montaña más alta de Norteamérica, ubicada en Alaska, el monte Denali. Es conocida por ser una de las expediciones más frías, pero también de las más agotadoras del mundo. Andrés Pérez y Andy han escalado cumbres importantes. Además del proyecto de 7 cumbres, han entrenado fuertemente no solamente su físico, sino también la mente y el espíritu. Han escalado en México el Pico de Orizaba y el Iztaccíhuatl. Estos son 2 patios de entrenamiento fundamentales para poder ganar experiencia allá en la alta montaña. ¿Y qué decirles de la cima más alta de los Alpes en Europa, el Mont Blanc? Y después nos pasamos al Himalaya, allá en el Ama Dablam. Y por si esto no fuera poco, pues ¿qué creen? Después se dirigieron al Everest. Pusieron la mira en esta montaña de 6,812 metros en el Nepal. Es mucho más baja que el Everest, pero técnicamente mucho, pero mucho más difícil sus paredes verticales de hielo y de roca. En el Matterhorn, Cervino en los Alpes, aunque fuerte, muy fuerte, fue la preparación para que pudieran escalar el Everest, siguen siendo una de las cumbres más peligrosas en todo su historial. Andrés nos demuestra hoy día que la madurez es el campo de entrenamiento perfecto para la aventura. Hoy vamos a hablar de cómo escalar nuestras propias montañas, esas montañas internas que nos llevan a volar cada vez más alto. Hoy queremos agradecer a nuestro invitado especial, a nuestro invitado de lujo, a Andrés Pérez, por atender a nuestra invitación, por llevarnos a volar cada vez más alto. Así que, amigos y amigas de Llévame Contigo y Vuela, estoy segura que el contenido de este episodio llegará tanto como a mí a lo más profundo de su corazón y que va a resonar no en uno ni en 2 aspectos. Me atrevería a decir que en todo. Tomen una pluma, un papel, porque estoy segura que se llevarán muchas herramientas de vida tras escuchar el testimonio del mexicano Andrés Pérez. Bienvenido, Andrés, a Llévame Contigo y Vuela. Carla, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí en tu programa y en la Fundación Llévame Contigo y Vuela. ¿Qué es lo que los mueve en lo más profundo de sus entrañas para decidir que esa montaña atrae tanto a sus ojos, pero también a su corazón, que deciden tú y Andy decir, vamos hacia la cima de la montaña? Pues eso, fíjate que los que nos dedicamos a la montaña vemos
continuamente diferentes nevados en el mundo, ya sea en revistas, en redes sociales, en videos y demás. Y entonces le vas echando ojo a aquellas que se te hagan atractivas. Por lo menos a mí así me sucede, y Andrés. Y por ejemplo, ahora en el verano vamos a subir una que se llama el Chopicalqui en Perú, que es hermosísima, para mí una de las más bonitas. Y entonces decimos, vamos por esa, más que por su, digamos, importancia a nivel histórico o geográfico. Las que nos hacen vibrar emocionalmente son a las que vamos, pero generalmente son las más estéticamente hermosas. O que tengan Wow. una diferenciación importante, como el Chopicalqui, por ejemplo. O sea, es mucho, muy movido por acá, por el corazón, por aquello que les va a dejar a ustedes como padre e hijo una gran experiencia. Así es, sí, y además también tiene que ir de acuerdo con el tipo de expedición que se hace. Entonces, por ejemplo, en este caso en Perú, esta expedición al Chopicalqui, pues te lleva en total para subirla 10 días porque tienes que ir aclimatando en otras montañas previas, te metes una cañada hermosísima. Entonces, toda la expedición que tienes que ir con burros cargando tus alimentos, toda la parte de montaña, ir con los porteadores y convivir con el cocinero que llevamos y demás, esa expedición a la antigüita se nos hace hermosísimo. Es decir, todo lo que comprende una expedición completa también lo tomamos en cuenta para decidir a qué montaña vamos a subir. Voy a tomar una de las palabras que nos acabas de compartir, todo lo que comprende realizar una expedición. Y aquí me Así es. encantaría hacerte esta pregunta, ya que me diste tela de dónde cortar. Se dice, Andrés, que el alpinista continuamente está coqueteando con la muerte. Y desde la visión de la tanatología, yo te quiero preguntar, ¿cómo te ha enseñado a ti la montaña a soltar la versión de ti mismo? Esa versión que a lo mejor ya en el 2025 ya no te resulta factible para el 2026 porque ahora tienes que ser un hombre tal vez con mayor sabiduría, con mayor discernimiento. ¿Cómo es que escalar las montañas te ha ayudado a ti a soltar esas versiones de ti que ya no te sirven hoy por hoy? Pues fíjate que justamente la montaña, algo que me permite es, gracias a esa introspección que puedes tener en la naturaleza y estar alejado de la civilización y de la sociedad, te permite crear una introspección para conocerte e ir haciendo este proceso de transformación, pero digamos que más rápido, más profundo y con más tiempo, porque estás en el lugar adecuado. Sobre todo si pasas muchos días en la montaña, tienes tiempo de sobra, tanto cuando vas caminando o escalando o dentro de una carpa, de interiorizar contigo mismo. Eso pocas veces sucede si estás en la cotidianidad, en las grandes ciudades o en tu ajetreo de todos los días. Entonces, fíjate ahora que lo comentas, para mí algo de lo que más me gusta de hacer montaña es eso, es echarme un clavado a mi interior para reflexionar qué estoy haciendo bien, en qué debo de mejorar, qué debo de soltar. Y de tal forma que yo considero el alpinismo casi como un proceso de transformación personal en donde te vas perfeccionando continuamente. Y como tú sabes, hay momentos en la vida que tienes de diferentes propósitos, intereses, y en otras etapas de la vida tienes otros, vamos madurando, vamos cambiando, y entonces es un buen momento para reflexionar sobre qué es lo que hoy debes, a lo que debes hoy de enfocarte. Por ejemplo, esta montaña que vamos a hacer ahora en Perú, en verano seguramente va a ser muy diferente porque es la primera en la que me voy a reunir con mi hijo cuando él ya vive desde hace 2 años en Inglaterra y yo estoy en México. Digo, nos hemos visto en sus vacaciones y demás, pero ya no es la típica montaña en la que entrenamos juntos
íbamos juntos, sino aquí iba a ser casi ya como ver a un alpinista adulto que tuvo su entrenamiento y sus procesos de reflexión y de crecimiento por un lado y yo por otro. Entonces, estoy viviendo una etapa diferente y seguramente esta experiencia en Perú ahora va a ser muy transformadora para mí porque también estoy en otra etapa, ya que me voy a casar. Muchas Con felicidades. Así es, entonces muchos cambios en mi vida y creo que la montaña me da ese espacio para pensar y ir clarificando el camino que debes seguir en la vida. Me encanta la reflexión que nos compartes desde tus experiencias, Andrés, en el sentido de que hoy día las personas a nivel mundial estamos tan apuradas, tan aturdidas por el ruido del exterior, que pocas son las personas como tú que dedican el tiempo para ir hacia adentro, como lo hacían nuestros ancestros, y que de ahí, en ese ejercicio de ir hacia adentro y lograr el autoconocimiento, observar los pensamientos, escuchar el diálogo interno, sentir lo que hay aquí adentro del corazón, nos permite precisamente desprendernos del hombre viejo para tomar a un hombre nuevo con una mayor sabiduría. Y me encanta también esta reflexión que nos compartes acerca de que después de 2 años, aún y que Andy y tú se han seguido viendo, van a volver a converger en un punto, pero ya no siendo el mismo papá de hace 2 años, no de la versión de hace 2 años, ni tampoco con el jovencito de hace 2 años que subieron, que juntos subieron al Everest. Ya cada uno con una gran maestría de vida, con grandes experiencias, con experiencias que que nos han llevado así a tener éxito, pero también a tener errores en el camino. Andrés, sé que para un papá poder lograr soltar a nuestros hijos es una gran tarea. ¿Cómo visualizas que va a ser ese encuentro después de 2 años entre ya no, seguramente ya no un aprendiz inicial, que en este caso es Andy, tu hijo, sino ya un joven con experiencia y que ahora tú también como padre tendrás todavía más que aprender a respetar, a validar todo lo que Andy necesita, incluso lo que él desea y lo que él quiere? Y pues va a ser algo nuevo y diferente, pero fíjate que justamente como hijo, como él comprende este concepto que te he platicado, cuando queremos platicar algo profundo o algún tema que él tenga o yo, salimos a caminar a la montaña. De hecho, la última vez que vino aquí en diciembre, hace 2 meses, me dijo, papá, quiero hablar contigo de un tema X, y entonces nos vamos a la montaña y hacemos pues lo que siempre, que es estar en la naturaleza, caminar, escalar, pero sobre todo conectándonos y empezamos y fluyen entonces las ideas, los sentimientos con mucho mayor profundidad, con claridad, y entonces llegas a tener perspectivas mucho más amplias de lo que puedes generar de solución o de alguna cuestión, dependiendo del tema que se trate, pero hacer esta labor yo le recomiendo a toda la gente que pueda. De hecho, hoy se recomienda y a partir de la pandemia se están llevando a cabo por parte de muchos directores juntas caminando. Entonces, y si lo haces caminando en algún lugar natural, mejor. Y está comprobado que la posibilidad de llegar a un mucho mejor acuerdo cuando se hace este tipo de actividad, de estar en actividad en un lugar natural, generalmente llegan a dimensiones mucho mayores que si se hacen típicamente, por ejemplo, estando en la casa o en una oficina, ¿no?
Andrés, me encanta lo que nos compartes y esto lo puedo interpretar desde las 4 raíces de la crianza consciente. Y recordarás que cuando estuviste aquí de visita en Hermosillo en el mes de diciembre, donde tuve la fortuna de conocerte aquí en una de las clases de alta dirección en el IPADE, conversábamos acerca de las 4 raíces de la crianza consciente y cómo todo lo de tu historia que has compartido con tu hijo está basado en las 4 raíces de la crianza consciente, en el sentido de que la primera raíz, la presencia, cómo has estado presente en la vida de tus hijos aún a la distancia, pero un padre presente, un padre que cuando el hijo le dice, papá, ven, necesito platicar contigo, tienen un lugar sagrado. Y es ahí cuando te permite ejercer la segunda raíz de la crianza consciente, que es validar todas las emociones de tu hijo, sea la que sea desde el amor, la alegría, la felicidad, hasta el enojo, la frustración, la impotencia o, por qué no, a veces hasta la desmotivación o la desesperanza. Y en una tercera raíz de la crianza consciente, esa interacción del padre hacia el hijo, en donde seguramente en esas conversaciones ahí en las montañas, tú has tenido que ser tan transparente con tu hijo y decirle, hijo, esto a mí me ha pasado. Esto lo he vivido yo de alguna u otra manera. Y finalmente la cuarta raíz, Andrés, que se cumple en este gran testimonio de vida entre Andrés padre y Andrés hijo, que es la intimidad emocional que hoy día cuánta dificultad nos trae a los padres poder lograr esa intimidad emocional y que nuestros hijos se abran, ya sea con papá, con mamá o con ambos, y poder externar todo lo que hay desde dentro de su corazón sin miedo a ser criticado, a ser enjuiciado, a ser señalado por nosotros, sus padres. Me encanta todo esto. Y en el contexto, como lo dices, en un contexto totalmente espiritual, Andrés, porque sabemos desde las neurociencias que estar en contacto con la naturaleza nos permite precisamente fortalecer el espíritu. ¿Cómo ha sido para ti este gran reto de poder cumplir estas 4 raíces de la crianza consciente, Andrés? Mira, no las sabía así en ese orden, pero me hacen sentido. Y sí, creo que un papá lo que más debe hacer es estar presente en los momentos importantes de sus hijos. Obviamente habrán algunos que por cuestiones de trabajo, enfermedad o X no se puedan, pero que sí te propongas como papá, mamá, estar en casi todos los eventos relevantes, porque eso evidentemente al hijo, a los hijos les es sumamente significativo. Y esto me encantó, lo que dices que validar todas las emociones, porque fíjate que en esta última plática, por ejemplo, que tuve con mi hijo, un mismo hecho lo vimos con una perspectiva, digamos, sentimental y significó cosas muy diferentes para uno que para el otro, y ya que lo pudimos expresar con esa, digamos, soltura y desde dentro, comprendimos entonces uno del otro qué es lo que el otro vio en esas experiencias que tuvimos. Entonces, me parece increíble eso de ser empático con los hijos, ponerte en su lugar y, y tratar de comprenderlos, aunque como adultos nos cueste trabajo, pero hacer el esfuerzo para y sí, la interacción yo creo que es vital, sobre todo en la medida en que interactuemos, insisto, en relaciones uno a uno. A mí me encanta hacer encuentros con mis hijos bajo el concepto de uno a uno, porque cuando son muchos, yo tengo 2 hijos, o vas con más gente, digamos, la personalización se pierde. Entonces creo que el tener encuentros frecuentes con tus hijos en uno a uno, idealmente, insisto, en algún lugar fuera de la civilización mejor, pero si no, por lo menos tomarte un tiempo en un viajecito o por lo menos una comida y tratar de que el plan
sea cómo estás, qué te mueve hoy, en qué te puedo ayudar, se me hace vital. Y sí, es la única forma de llegar a la intimidad emocional que sí creo que con esta velocidad, como lo platicamos con lo que estamos viviendo, con las redes sociales, es muy, muy difícil de lograr porque hay demasiadas cosas que nos distraen de lo esencial. Entonces, la invitación aquí para que se tomen el tiempo los papás de estar presentes en lugares, insisto, lo más naturales posibles, porque te permite crear el contexto, el entorno para profundizar en una relación mucho más cercana con tus hijos. Sin duda alguna, Andrés. Y aquí viene otra reflexión. Estoy segura que para ustedes llegar a la montaña es uno de los más grandes tesoros, de las más grandes celebraciones que pueden tener. Pero a mí me gustaría ir más allá de esa celebración, sino ese legado que la montaña ha venido dejando para ti, para tus hijos sobre todo y en un futuro para tus nietos. ¿Cómo poder desde esta experiencia de ser alpinistas, de ir trabajando la resiliencia, cómo has podido tú trabajar la resiliencia en tus hijos en esos momentos en que se simbra lo más profundo del ser, en que hay problemas, en que hay vicisitudes, en que hay enfermedades, en que hay que tomar grandes y serias decisiones y que a veces hay tropiezos que nos cuesta levantarnos? ¿Cómo es que tu experiencia como alpinista la has podido traducir a la vida personal, específicamente como padre de familia? Sí, fíjate que la montaña para mí es como un gimnasio para desarrollar tu capacidad de resistencia y de resiliencia, porque vives en situaciones tan duras, tan incómodas, que te vas haciendo de piel gruesa y lo que quizá antes te era imposible vivir, ahora es cosa de niños, por decirte. Las primeras expediciones que vas y te duermes en la tienda de campaña a, no sé, 4.500 metros y a manera de tomar alimentos hay ni siquiera una carpa, ahí afuera se pone una estufita y ahí se cocina y se calienta el agua y demás. Quizá eso fue lo más duro que pudiste haber vivido en esa experiencia. Entonces ahí vas desarrollando carácter y luego es lo mismo, pero a los 5.500 metros, luego duerme bajo la nieve y está tu cuerpo cansadísimo y agrégale el factor del viento y de la sensación de que estás en un lugar peligroso. Luego sube a 7.000 metros, entonces en la medida en que vas teniendo experiencias, en el caso de montaña, cada vez más duras y difíciles, tu relación de lo que era difícil es ahora muy diferente, te vas curtiendo. Entonces, eso si lo trasladas a la vida cotidiana, igual tiene el mismo peso. Entonces, creo que casi todos los alpinistas podría decir que son muy resilientes. Y mira, el hecho de que nosotros dormimos, por ejemplo, en el campo 4 del Everest a 8.000 metros, que prácticamente es el campamento más alto junto con otro del mundo, sabes, como ya tocaste base, de, bueno, para mí fue el mejor lugar del mundo y valió más estar ahí que en el mejor hotel del planeta, porque esa carpa es tu hogar, es tu seguridad, es tu vida, está por medio y ese plástico de 3x3 es lo que te salva. Le das un valor brutal, no de una carpa, sino de una mansión. Y, y entonces cuando después regresas y llegas a un pueblito y te puedes quedar en un hotel de una estrella, cuando antes podías ver ese hotelito como algo sumamente limitado, ahora lo ves como el gran palacio. Entonces es muy padre cómo la montaña te permite ser
cada vez más resiliente porque lo estás trabajando todos los días en esas situaciones complejas. Y si lo trasladas a la vida, igual, ya lo que antes podía dolerte o te podía tirar o te podía llevar a un bajón, ahora te hacen los mandados. Ahora quizá tendrán que ser cosas más significativas, mucho más duras las que te puedan tirar, pero ya traes ese power para salir adelante más empoderado. Mencionaste que el valor de una carpa va mucho más allá. Dijiste que era como haber estado en una mansión. ¿Qué aprendizajes son los que tuvieron Andrés padre y Andrés hijo estando en esa carpa? ¿Qué aprendieron a apreciar, a valorar, a agradecer? Fíjate que muy chistoso, así yo me clavo con las ideas de los proyectos futuros, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando vi por primera vez esa, videos del Campo 4, yo dije, yo quiero dormir ahí. Así como hay gente que puede decir, oye, yo quiero dormir en el, no sé, Hotel Al Jarab en Dubái o el que me pongas, yo de repente digo, ahí quiero dormir. Ahorita ya traigo en mi mente la fijación de dormir en una montaña en el Himalaya, en el Campo 2 porque está sobre una roca brutal. Y queríamos tener esa experiencia. Entonces, de hecho, cuando bajamos del, de la cima, teníamos la posibilidad de descansar un rato y de bajar a otro campamento. Y yo le dije a mi guía, quiero dormir. Ya lo había dicho desde antes, pero sí queremos dormir aquí en el Campo 4. Así que ayúdanos a conseguir algunos tanques de oxígeno que todavía les quede poquito para poder pasar la noche. Y salió, buscó y encontró dos tanques, tres tanques que todavía tenían un poco de oxígeno para poder pasar la noche. Entonces, yo quería vivir esa situación porque ya lo traía desde antes, pero fíjate, dormimos 5 personas en el campo 4, 8,000 metros, en una tienda que está destinada para dos. Estuvimos así como hormigas, pero es increíble cómo el ser humano cuando tiene necesidad de descansar, teníamos tan solo 7 horas para descansar, lo hicimos perfectamente. Si hoy yo te dijera, Carla, métete ahí de entrada, ni entras, ¿no? O sea, te reirías, dos dirías, físicamente no vamos a caber, y tres dirías, menos aún, voy a descansar. Nosotros hicimos las tres cosas perfectamente bien porque lo necesitamos como seres humanos. Entonces es increíble cómo el ser humano se adapta rápidamente cuando lo necesita. Claro, claro, y sin duda alguna las necesidades legítimas del ser humano, como la que es del descanso, de comer, de reproducirse, de relacionarse con las otras personas, precisamente nos llevan a descubrir que somos seres 100% adaptables. Acabas de decir que es una de las grandes herramientas del coaching. Y esto dicho por grandes gurú de la transformación personal, la herramienta de la visualización. Y me encanta porque mencionaste que dijiste así, ahí quiero dormir en el Himalaya en el campo 2. ¿Qué significado ha tenido para ti la herramienta de la visualización? ¿Qué impacto ha tenido en tu vida personal como en la vida profesional como alpinista para poder lograr alcanzar tus objetivos y metas en la vida? Toda. Yo siempre lo digo en mis conferencias que justamente la visualización para mí es clave para poder lograr cualquier proyecto, pero yo no la entiendo como verte en un futuro deseado, como la mayoría de la gente lo hace y nada más usando la vista, digamos, sino yo más bien traigo ese futuro deseado al momento presente y para hacerlo de manera práctica y dar un ejemplo, si voy a subir una montaña, por ejemplo, ahora el Chopicalqui en Perú, lo que hago es traigo esa montaña, esa cumbre al día de hoy y durante todo el entrenamiento de estos próximos 4 meses
le dedico mi entrenamiento, mis pensamientos cuando estoy en ese proceso de entrenamiento a esa montaña, pero le meto los 5 sentidos y además le pongo la parte emocional. Entonces, yo en estos 4 meses me siento arriba, que estoy en la cima, feliz, viendo 360 grados el entorno con una claridad de cielo brutal, escucho el viento, siento el frío, siento cómo nos abrazamos con el día que ya lo tenemos allí listo. Entonces, como vivo gracias a la visualización bajo este enfoque que te digo, tan intensamente durante tanto tiempo, 4 meses, que cuando se llega al momento de la verdad, ese día del ascenso, lo haces mucho más fácil y lo gozas, por lo tanto, con mucho mayor intensidad. Claro, porque como dice Tony Robbins, tú ya lo visualizaste de antemano y esa visualización generó en ti emociones como lo que decías, el gozo, la alegría, la felicidad. Entonces la mente ya de entrada ya se creyó que pudo llegar a la cima de la montaña sí o sí. Hablaste Así es. también de algo muy importante, de los pensamientos. Y sabemos que para poder alcanzar precisamente la cima de la montaña, en cualquier objetivo o meta que nos establezcamos en la vida, tenemos que tener calidad en nuestros pensamientos. ¿Cuáles fueron esos pensamientos que tuviste que observar, desmenuzar, discernir? ¿Cuáles eran esos pensamientos que te empoderaban para poder lograr tu objetivo, tu meta? ¿Y cuáles fueron aquellos que definitivamente te estaban limitando y que tuviste que salir de la zona de confort y decirles, bye bye, ya no forman parte de mi mente? Fíjate que tuve la fortuna de tener un coach para el Everest, por ejemplo, en los últimos 5 meses, antes de irnos, me reuní con él una vez a la semana, justamente para cuestionar en mil cosas que me iban planteando con preguntas muy inteligentes y, entre otras cosas, pues resolver qué sí era el Everest para mí como un proyecto y qué no. Y fue de tal impacto para mí su labor de coach que dije, yo quiero ser coach. Y luego cuando llegué a México me certifiqué como coach, fíjate. Entonces valoro mucho el apoyo que le puede tener una persona que quizá no conoce nada de la actividad del otro, pero que con preguntas inteligentes va maximizando su potencial y le permite a través del acompañamiento encontrar ahí sus soluciones. Entonces, pues sobre todo lo que me hizo fue abrir mucho más posibilidades de lo que sería el Everest. Más que dejar atrás, fue esta experiencia del Everest, a través de muchos cuestionamientos, ¿qué más te va a traer a la vida? No es nada más llegar a la cima físicamente, tocarle y regresar, sino es obviamente compartir esto con uno de tus seres queridos más importantes, mi hijo, es generar una autoconfianza si se logra para que te sientas seguro de que cualquier proyecto importante lo vas a lograr. Es el poder después compartir esta experiencia para inspirar a otras personas a que conquisten sus propias montañas. Y así un sinnúmero de para qué me fueron cayendo poco a poco gracias a esas reflexiones increíbles que tuviste y sobre todo llegar a ser una mejor persona en el sentido de que gracias a un proceso de entrenamiento y de disciplina y de tenacidad se pueden lograr sí o sí las cosas, como dices tú, el sí o sí me gusta. Entonces, yo creo que algo de lo que también aprendí es justamente a cuestionarte en cualquier proyecto cuántos para qué hay. Hay uno significativo, quizás más relevante, pero si le empiezas a dar vuelta ahí al atole, empiezan a salir un sinnúmero de para qué también que van enriqueciendo aún más el por qué sí debes ejecutar ese gran proyecto. Claro. Andrés, mencionaste también que hay que conquistar las propias montañas. Sabemos, ya en la introducción dimos
un preámbulo de todas aquellas hazañas que has logrado de manera personal y en conjunto con otras personas, específicamente con tu hijo, que esto los hace un gran referente a nivel mundial, porque muchas personas han podido escalar, pero pocos lo han podido hacer de esta manera tan singular como los Andrés en el caso de padre e hijo. ¿Cuáles han sido esas montañas, hablando de la vida diaria, esas montañas más difícil para ti de escalar y que has tenido que conquistar finalmente allá arriba y decir, uff, después de tanto trabajo, de tanta perseverancia, ¿por qué no de humildad, de resiliencia, de valentía? Pude conquistar esta montaña en mi vida. Pues, buena pregunta. Yo fíjate que tengo el buen hábito, yo creo, de tener un plan de vida que, como tú sabes, la famosa rueda de la vida que tiene como 10 aristas y cada 3 meses voy revisando mi plan de vida que establezco cada año para ver qué tan cerca o lejos estoy de cada una de estas áreas para sentirme más pleno y ser una persona integral, que tenga un desarrollo completo. Entonces, lo que me permite este proceso de reflexión y transformación es, por una parte, redimensionar estos objetivos de cada una de estas áreas, darles un poquito de mayor alcance, o sea, de subir la vara, por una parte, y de analizar o encontrarle más verticales a cada una de estas áreas. Áreas, ya sabes, la parte del trabajo, de pareja, de familia, de salud, de social y demás. Entonces, en cada una encontré nuevas montañas gracias a que me di la tarea en todo el entrenamiento, que gran parte del entrenamiento lo hacemos justamente subiendo montes y montañas. Entonces, es padre como así como vas creciendo como alpinista y primero subes la chiquita, la mediana y luego la grande, cuando tienes ese mindset de que vas elevando la vara, en esa misma medida creo que puedes como ser humano integral ir expandiendo tus metas o tus capacidades o tus fortalezas. Entonces, más allá de responderte así sobre una en particular, yo diría que esta experiencia del Everest y gracias a que con el apoyo del coach o porque tengo esta, digamos, dinámica de la rueda de la vida, creo que soy una mucho mejor persona y más completa que lo que era hace 3 años antes de ir al Everest. Y yo creo que voy a seguir siendo una mejor persona hacia el futuro porque ya traigo este hábito de irme perfeccionando y como dices tú, de ir aceptando mis áreas de oportunidad más que debilidades. Quizá la más significativa, y estoy abriendo un poquito de capa, es la parte de pareja. Yo gracias a que hice ese proceso, soy mucho más amoroso, cariñoso, empático, una mucho mejor comunicación y mucho más cariñoso, generoso y demás. Hizo que encontrara ahora a una mujer extraordinaria con la que me voy a casar y quizás sin ese proceso de transformación hubiera sido más complicado o difícil o no hubiera encontrado esta área de oportunidad en mí mismo, ¿no? Entonces yo creo que si te planteas con gran sinceridad en cómo estás hoy y a dónde quieres estar con este concepto de grandeza y lo vas ejecutando, llegas a ser una mucho mejor versión de ti mismo cada vez. Sin duda alguna. Y dijiste dos palabras claves también. Es
la herramienta de la rueda de la vida que ambos conocemos, y para contextualizar a todos nuestros amigos que nos están escuchando allá en Europa, en Asia, en América Latina, en cualquier rincón del mundo, gracias. Gracias por acompañarnos a la distancia, por escuchar con tanta paciencia, con el corazón expectante y abierto este episodio. La herramienta de la cual Andrés ahorita nos acaba de compartir es precisamente la rueda de la vida. Y en efecto, el coachee, la persona que va a realizar esta introspección, evalúa cómo está en todas esas áreas de la vida, cómo me encuentro en el área de la pareja, en el área de la familia, es decir, en la convivencia con los hijos, con los amigos, en el trabajo, en las finanzas, qué tanto me doy permiso para descansar o para hacer más de lo que me gusta, qué tanto estoy dedicando tiempo para el desarrollo y el crecimiento personal. Y realizar este ejercicio realmente, como lo dijiste, Andrés, requiere de una gran sinceridad, de una gran honestidad. Y le sumaría yo también, Andrés, humildad para poder observar cómo está nuestra vida el día de hoy. ¿Cuáles son los logros que he obtenido gracias a todos esos esfuerzos y a todas esas acciones que hemos dedicado con ahínco realizar? Pero también, ¿cuáles son nuestras áreas de oportunidad? ¿Qué es lo que puedo mejorar para pulirme en una mejor persona? Y esta es una herramienta que sin duda alguna nos confronta, Andrés, que nos lleva Sí. a ver la parte luminosa del ser humano, pero también esa parte que regularmente tratamos de esconder porque tenemos miedo que nos señalen, que nos critiquen, que nos enjuicien, que nos etiqueten, porque forma parte de nuestra sombra. ¿Cómo como padres de familia, en tu caso, Andrés, has podido conjugar todas estas áreas de la vida y poder llevar a tus hijos de la mano para que puedan trabajar y también irse convirtiendo en las personas que ellos desean ser y deciden ser por sí mismos, más allá del plan de vida que a veces los padres queremos establecer o imponer para nuestros hijos? ¿Cómo lograr esa autonomía con los hijos y esa confianza? Pues mira, yo tengo una práctica con ellos que no siempre se da, pero la intento, que es justamente una vez al año, en enero, cada uno hace su plan de vida y nos lo compartimos, primero para que tú veas lo que los otros dos traen en mente con respecto a sus áreas de vida, y luego tenemos una sesión práctica en la que compartimos y aclaramos lo que significa el plan de cada uno, y esa interacción es increíble y además te permite conocer lo que el otro trae en mente de desarrollarse integralmente y en cómo lo puedes ayudar. Y si ellos han habido algunos años como este, por ejemplo, que mis dos hijos estaban fuera, uno en Inglaterra, otro en Los Ángeles, y yo por lo menos cumplo mi parte, estaban muy ocupados y les dije, ahí les va mi plan de vida, espero los suyos, yo estoy abierto para, si se quieren reunir, que lo hagamos. Y en este año no se pudo. Hay que ser honestos, y a veces por X o Z no nos pudimos reunir, no por mí, sino ellos no tuvieron, digamos, la disposición en este año en específico de tenerlo. Quizá porque iba a ser en Zoom, nunca lo habíamos hecho por Zoom y quizá lo sintieron poco personal o no sé, pero bueno, lo importante es que por ti no quede. Yo creo que eh, para responderte es que las herramientas que yo o cualquier padre o madre tengan, que las compartan con los hijos, que tú des el ejemplo del cómo sí lo estás llevando a cabo, en este caso la rueda de la vida, y si ellos quieren subirse a tu barco de crecimiento, perfecto, y si no, también respetarlos, pero por lo menos decir el qué herramientas te doy, para qué sirven, el que vean que estás predicando con el ejemplo, y ya
si lo quieren seguir o no, depende de ellos, pero tú cumpliste con tu parte. O sea, Me que puedas encanta. dormir tranquilo. Claro, y me encanta ese ejemplo o esa práctica que nos acabas de compartir que suelen realizar en conjunto tú y tus hijos, porque realmente de aplicar esa herramienta en nuestra vida lo sabemos nosotros como coaches, como coach y también de manera personal y profesional, que es una herramienta que impacta de tal manera que nos ayuda verdaderamente a través de las acciones a transformarnos. A veces también quiero abrir este tema. A veces los hijos son nuestros maestros más severos. No son nuestros aprendices, son nuestros maestros más severos. Y son quienes con esa fuerza a veces nos señalan y nos dicen, papá, mamá, te equivocaste. ¿Qué lección de humildad te dio tu hijo Andy allá en alguna de las montañas que ninguna cumbre te había a ti enseñado, que ninguna experiencia personal y profesional te había movido tanto como el hecho de que en alguna cumbre que hayan subido tú y Andy, te dijo, hey papá, las cosas no son así y tuviste tú que actuar con total humildad, Andrés. Y nada más antes, regresando a lo de la rueda de la vida, fíjate que le compartí a mi novia esta dinámica, le encantó y le propuse que hiciéramos una rueda de la vida en pareja. Entonces hicimos una, pero a nivel pareja, y es increíble, porque entonces, como una nueva unidad, tienes entonces un plan de vida de crecimiento como pareja, obviamente escrito por los dos, entonces tienes la posibilidad de tener claridad en qué es lo que la pareja quiere en el corto, mediano y largo plazo. Y en cuanto a la humildad, pues fíjate que mi hijo tiene una mente ingenieril, de hecho él está estudiando ingeniería física, y entonces cuando tomamos cursos para manejar las cuerdas, eh, para manejar los nudos en las cuerdas y poder hacer diferentes nudos para diferentes propósitos cuando vas escalando, él tiene la capacidad de comprender el por qué este nudo se hace así y yo no, yo me lo aprendo de memoria. Mi mente no me da para entender cómo es que este engranaje sirve para X o Z. Y él aprende a la primera, entiende el cómo funciona yo nada más de memoria. Entonces, recuerdo que cuando subimos nuestra primera pared de hielo, después de varios días de estar aprendiendo, obviamente cuando estás ya en la montaña y con los nervios, se te van dos, tres cosas porque lo traes de memoria, ¿no? Y como él lo comprendía muy bien, el guía para ciertos momentos clave que tenía que haber un líder de los dos de manejo de nudos que lógicamente quizá debería ser el papá más experimentado, conocedor. Fue el chavito de 17 años en ese momento, porque él era mucho mejor que yo en eso, y él estuvo entonces, sobre todo en la bajada de una pared de hielo, la verdad, con alto grado de peligrosidad, él liderando toda la parte de manejo de la cuerda, porque él era por mucho mejor que yo en eso. Entonces ahí dije, wow, qué padre que digo, yo ni siquiera tuve que asignar al responsable de esa labor, lo hizo el guía, pero de todas maneras yo se lo hubiera dado porque él sin duda tiene capacidades superiores a mí. Yo creo que la medida en que lo reconozcas como papá, pues permítele entonces a los otros que crezcan con sus fortalezas. Todos tenemos fortalezas, lo importante es identificarlas y ahora sí que enriquecerlas, ¿no? Y Claro, como equipo, y bueno, nada más, y como equipo de trabajo, mientras más claridad haya de cuál es la fortaleza de cada uno y que se combinen y que juntos conformen una cadena sólida y fuerte, empleando las fortalezas de cada uno, es cuando se generan los equipos de trabajo de alto desempeño. me fascina escucharte y me viene a la mente una de las enseñanzas de la doctora Shefali. Y ella dice que dentro del ejercicio de la parentalidad, trascendiendo del pasado al presente,
En el pasado se creía que las enseñanzas solamente se daban de manera vertical, es decir, el padre hacia los hijos, y que los papás teníamos las verdades absolutas. Pero desde el planteamiento de la doctora Cefali, por eso me fascina lo que nos acabas de compartir. Ella dice, no, señores, los padres también aprendemos de nuestros hijos cuando tenemos un corazón abierto y humilde. Y aquí el aprendizaje no solamente se da de manera vertical, sino también de manera horizontal. Y lo has planteado de una manera magistral, como Andy, en sus talentos, en sus conocimientos, en esas habilidades, dones y talentos que Dios le ha dado, como también te hizo ver a ti que en ese momento él podía ser el líder. Me encanta que también puedas demostrarnos al mundo, a todos los padres de familia, cómo es posible que los papás soltemos el control. ¿Qué sucede, Andrés, en los campamentos? ¿Qué sucede allá arriba en las montañas cuando los padres aprendemos a soltar el control y dejar que nuestros hijos actúen por cuenta propia? Sí, nada más regresando al punto anterior, fíjate que la vida de los dos estaba de por medio, era una pared de hielo de 600 metros y la labor más importante de ahí era quien iba fijando las cuerdas y él la tuvo, por encima de mí por su mayor habilidad para manejar los nudos en ese momento. Y en cuanto a la parte de soltarlos, yo digo que yo soy un experto en eso porque para algunos, sobre todo mamás, puede decir que soy muy desprendido quizá, pero yo desde chico he confiado en ellos y me acuerdo que desde que mi hijo tenía, no sé si 14 o 13 años, de repente, oye, te vas a ir en Uber de aquí para allá y no hay problema. Y ya saben, las mamás, ¿cómo va? Yo decía, tranquilo, no hay ningún problema. Y así yo he sido, y yo creo que el ejemplo más claro de este proceso de soltar fue cuando lo enseñé a andar en moto, que él también, como a mí, le encantan las motos, y me dijo, enséñame, papá. Entonces, cuando tenía como 15 años, había manejado él ya motos chiquitas, pero ya una de velocidades grande no. Entonces, lo empecé a enseñar con motos más chiquitas, luego otras más grandes, y luego fuimos por avenidas que estaban vacías los domingos, luego un sábado, y luego ya lo metí a la jungla de la Ciudad de México, en primero calles más tranquilas y luego ya en los ejes viales y demás, hasta que estaba listo. Quizá nos tardamos como unos 4 meses, y la primera vez que lo solté, cuando me dijo, oye, voy a ir a X lugar, le dije, ya estás listo para irte solo. Y yo estaba la verdad, moría de miedo porque es la primera vez que ya se va solo en la moto y tú sabes que pues es una actividad de alto riesgo. Y me acuerdo esa vez de que a sus 15 años se fue por primera vez en la moto aquí en la jungla de la Ciudad de México. Y yo dije, espero que haya hecho bien las cosas, validando bien que esté listo, preparado técnica, física, emocionalmente para esta nueva, digamos, disciplina del motociclismo. Y le dije nada más, oye, cuando llegues, me echas un grito que llegaste. Yo sabía que iba a ser como 20 minutos a ese punto y aproximadamente recibo la llamada de los 20 minutos y dije, yes. Entonces, creo que a manera de resumir la respuesta, si estamos seguros de que la persona, el hijo, el colaborador está listo porque hemos validado que tiene todas las capacidades para, entonces suéltalo y que vuele mientras más alto y fuerte mejor.
Oye, Andrés, como decimos en México, para todas las personas que nos escuchan en otras partes del mundo que no sea nuestro hermoso México, pusiste a todos los santos de cabeza y te encomendaste a la Virgen de Guadalupe para que tu hijo cumpliera con el objetivo. Así es. Oye, Andrés, hay una anécdota que fue parte de la gran hazaña que los llevó a ti y a Andy a subir el Everest y que precisamente está relacionada con el hecho de soltar el control, de confiar. Me encantaría que le platicaras a nuestra audiencia cómo fue esa experiencia de escalar, cómo se prepararon de manera integral, cuerpo, mente, espíritu, para poder subir el Everest. ¿Qué sucedió en el trayecto? ¿Qué desafío se te presentó como padre de familia, como líder ahí en la montaña, que precisamente tuviste que hacer un alto y dejar que Andy continuara y que ahí fue uno de los desafíos y de los aprendizajes, creo yo, que también la montaña ha dejado en tu vida? Bueno, lo resumo porque si no nos puede llevar aquí muchísimo tiempo, pero nos entrenamos más o menos unos 6 meses para subir el Everest, teniendo en cuenta que ya traíamos 3 años y medio de preparación subiendo montañas en 9 países. Y fue un entrenamiento completo, duro, fuerte, de menos a más, hasta que finalmente llegamos a el Everest, al Himalaya, y de ahí fueron 2 meses de expedición porque te lleva mucho tiempo aclimatar el cuerpo a la altura, entonces hay que ir subiendo de menos a más hasta llegar ahora sí que a la cima del Everest. Y ya que estábamos en la cima sur del Everest, a 8,750 metros, resulta que se me acaba el oxígeno de mi tanque. Bueno, quedaba muy poco oxígeno. Mi Sherpa, al revisar en el medidor cuánto oxígeno tenía para ver si llegábamos al último tironcito para llegar a la cima central, me dice, ya no tienes oxígeno suficiente, así que si sigues se te va a acabar y vas a perder la vida. Así que tienes que sí o sí darte la media vuelta. Y yo no lo podía creer porque estaba con la determinación de seguir, tenía obviamente todavía físicamente la potencia para llegar, aunque evidentemente estaba cansadísimo porque nadie puede estar bien ahí, todo el mundo está hecho una piltrafa, pero todavía tenía las ganas, la fuerza para seguir. Y me dijo, si sigues, no vas a tener oxígeno de regreso y vas a morir. Así que tuve que darme la media vuelta y bajar, y mi hijo siguió esos últimos 90 metros porque ya habíamos, él y yo, considerado qué sucedería si uno de los dos, por cualquier razón, no podía seguir. Entonces, gracias a que tenemos muy claros esos lineamientos o políticas, se podían tomar decisiones de manera automática y libre y autónoma, porque sabíamos qué tenemos que hacer en caso que se presentaran algunas dificultades o escenarios. Entonces, ahí fue justamente cuando solté a mi hijo y él siguió 90 metros más y en 50 minutos llegó a la cima central del Everest. Yo me quedé en la cima sur, pero yo en ningún momento dudé de él, de que siguiera ni nada, sino al revés. Dije, yo no voy a, o sea, no le dije esto porque ahí no puedes platicar, pero yo en ningún momento lo hubiera limitado su conquista del Everest, digamos, llegar a la cima central, porque tenía que estar a mi lado o porque no, lo iba yo a dejar solo y libre en esa situación tan peligrosa. Y una segunda situación en donde también creo que lo solté fue que cuando estábamos bajando el campo 4 hacia abajo, nos encontramos a una mujer de la India que se estaba muriendo porque ya no tenía oxígeno, su Sherpa la había abandonado y estaba ya tirada
literalmente muriéndose, mi hijo al verla le empezó a dar oxígeno y me dice, papá, yo me voy a quedar con ella, no la voy a dejar morir, así que síganse ustedes dos, mi Sherpa y yo, hacia abajo y nos vemos en el campo 2. Yo tenía un dedo congelado, entonces tenía que eh, bajar lo antes posible para tratar de salvar ese dedo, pero otra vez, yo ni siquiera le cuestioné su decisión de quedarse ahí solo, no había nadie en ese momento en la montaña más que ellos dos, él y la India que estaba prácticamente a minutos de morir, y gracias a que él se queda y le empieza a dar oxígeno con su tanque, ella se empieza a recuperar, a fortalecer, y una vez que se puede parar, Andrés trata de ayudarla para bajarla hacia el campo 3 pero ella se caía y Andrés, mi hijo, dijo, no, esto no va a ser útil, no la vamos a armar, así que decidió quitarse su tanque de oxígeno para ponérselo a ella y que tuviera entonces oxígeno de manera permanente. Y gracias a eso ella se empieza a incorporar, a fortalecer y ya empiezan a bajar los dos con más soltura, con mayor velocidad, pero después de unos 20 minutos, mi hijo, al no tener oxígeno, se debilita y ahora ella es la que le empieza a dar oxígeno del tanque que le había proveído mi hijo a Andrés. Entonces fueron colaborando juntos para bajar hacia el campo 2 con un solo tanque y así Andrés pues, le salvó la vida a esta chica de la India. Entonces, estos dos momentos de soltar, yo creo que se dan cuando sabes que tu hijo ya está formado para esa labor, que está preparado, que tiene la madurez mental, física, técnica. Así que nuevamente, como papás, cumplimos nuestra misión cuando podemos lograr que nuestros hijos vuelen. Y mientras más alto vuelen, mejor creo que hemos hecho nuestra labor. Vuelvo a escucharte de primera voz esta historia y me quedo congelada. Me quedo fascinada escuchándote porque sin duda alguna creo que son de los grandes regalos que la montaña les ha podido dar. Los padres nos preocupamos frecuentemente por darle grandes regalos a nuestros hijos, cosas materiales regularmente. Y hay cosas tan esenciales que no las podemos comprar en ningún supermercado. Y me viene a la mente la siguiente pregunta. ¿Cuáles son esos regalos que Andrés Padre consideras que la montaña le pudo dar a Andy y que tú jamás en la vida, de manera material o de ninguna otra forma, le podrías haber dado? ¿Qué regalo se llevaría Andy de la montaña? Uy, la verdad es que son interminables, yo creo, la verdad, porque desde el amor a la naturaleza, el saber tener más mindfulness, o sea, el poder estar en la aquí y a la hora de disfrutar el momento, cosa que muchos jóvenes hoy se les dificulta por estar en el celular, tener claridad en un objetivo, tener disciplina, el tener una meta que lo haga vibrar y que le haga, pues, ocupar todas sus fortalezas para lograr, el tener coraje para seguir adelante, el desarrollar la resiliencia para poder sobreponerse a todas las adversidades que se presentan, el hecho de cumplir un objetivo que se trazó y obviamente el amor que se puede crear con la gente con la que estás haciendo algún proyecto relevante, como en este caso fue el Everest conmigo. Y sobre todo ser también humilde y sencillo en el sentido de que hay algo muy interesante en la montaña, es que ahí no hay caretas, todos valen lo mismo. Puede estar la persona más rica con el porteador más pobre, los dos tienen el mismo equipaje, una mochila, sus pocas ropas para el frío, crampones y tal, y lo que vale no es todas tus
cosas materiales como tú dices que puedes tener en casa, sino es la calidad de persona que ahí eres, tu templanza, tus valores, tu fortaleza y la actitud de trabajar colectivamente para llegar a un objetivo. Entonces, me encanta a mí en la montaña saber que cuando llegas a ese punto en donde ya estás en Campos Altos, eres igual que los demás y ahí digo, no es que quiera ver quién vale más o menos, pero todo lo que traes de bagaje no te es útil, ahí nada más te es útil la calidad de ser humano que eres en ese momento trabajando en equipo. Totalmente. Andrés, esos son los regalos que la montaña le pudo haber dejado a Andy. Los padres esperamos ver cumplidas ciertas metas de nuestros hijos y generalmente están relacionadas al aspecto académico. Cuando termine un grado escolar, cuando termine preescolar, primaria, hasta llegar a la universidad. Y creemos que ese, y sí lo es un regalo para nosotros los padres. Pero repito, hay cosas esenciales que a simple vista no se pueden ver y que llegan en lo más profundo del corazón de una madre y de un padre. ¿Cuál es ese regalo que después de haber visto a tu hijo subir y todavía el mayor trabajo, bajar, te pudo dar a ti como padre de familia? Claro, yo regalo de él para mí, pues yo creo que es la satisfacción de haber influido en que un ser humano fuera tan sensible para ser solidario y ayudar a una persona que estaba a punto de morir para evitar que eso sucediera y el ver a un ser humano madurar y dejarlo listo para que pueda enfrentar la vida como un adulto, porque curiosamente justo cuando fuimos al Everest, él vivía conmigo y cuando regresamos a los pocos días, él se fue a vivir a Suiza, así que fue justo como el momento ideal de que ya subiste el Everest y al mismo tiempo es el momento para que vueles y te vayas de la casa. Digo, no es algo que yo pedí, él quiso estudiar allá, pero fue, mira, ahorita que tú pones esa metáfora, pues justo el momento en donde le das así con un palomazo de, ¿estás listo? Y esta cumbre del Everest, mira, significó así como estás listo para volar en la vida. Entonces, el hecho de que de alguna forma ayudé a que un ser humano pudiera volar, eso me da una gran satisfacción. Yo creo que es el mayor regalo que él me dio, el saber que estaba listo para volar fuerte y alto. Me encanta esto que acabas de compartirnos porque es uno de los propósitos de Llévame contigo y vuela, precisamente dar alas a las personas para que aprendan a volar de manera consciente, saber que todo lo mejor está aquí adentro en su interior, que es cuestión de atrevernos a realizar ese viaje hacia nuestro océano interior para descubrir de qué estamos hechos. Estamos hechos de una manera tan divina que tenemos dones, talentos, virtudes, habilidades, que poco a poco con ese gran trabajo personal nosotros podemos ir conociendo. Pero me voy a enganchar de esta frase que también mencionaste unos minutos atrás, el aquí y el ahora. Qué tan importante en la montaña es poder vivir en el aquí y en el ahora en cada paso que puede significar seguir conservando la vida o dar un paso hacia la muerte. ¿Por qué es importante que las personas aprendamos a vivir el aquí y el ahora? Hay montañas como el Matterhorn que decías tú, que es la montaña en la que más fallecimientos ha habido en la historia del alpinismo mundial. eh, Se da cuando justamente alguien se distrae. O sea, la mayor, en esa montaña en particular, causa de mortalidad son las distracciones. Eh, Porque tienes que estar en la aquí y en la hora, porque ¿cuál es el momento más importante de esa montaña? Cuando estás poniendo la mano
en la roca de arriba y sujetándote con otra y clavando el crampón en el hielo. ¿Y cuál es el momento más importante en el segundo siguiente? Cuando sueltas la mano izquierda y así vas, de tal forma que si estás hiperconcentrado, no sucede nada, pero una distracción hace que, ¡pum!, te resbales y te vas a mejor vida. Entonces, eh, hoy creo que es el gran reto para muchos, que nuestra capacidad de atención y de disfrutar el presente es cada vez menor y me incluyo a mí, cada vez también me cuesta trabajo estar en el aquí y en el ahora, pero yo creo que practicándola nuevamente en espacios naturales es cuando mejor lo puedes fortalecer. Es un hábito. Yo creo que son hábitos que se crean o se transforman para bien o para mal. Yo creo que ahorita la sociedad en general está perdiendo esa capacidad de emplear el mindfulness. Claro, Andrés, y esta es una de las actividades que en las investigaciones que se han hecho a lo largo de la historia, una de las investigaciones muy famosas las hizo Napoleón Hills, uno de los grandes maestros de la mente. Y seguido de ello, pues tenemos también otros gurús del coaching, como es Robin Sharma, como lo es Tony Robbins, como es el mismo maestro de Tony Robbins, mira, se me fue el nombre, una disculpa, pero hay tantos maestros de la mente que nos invitan a establecer hábitos positivos para poder incluirnos en nuestra rutina. Me encantaría que nos compartieras, que le compartieras al mundo, a todas las personas que en este momento te están escuchando, cuáles son esas rutinas que Andrés ha tenido o esos hábitos que Andrés ha tenido que repetir una y otra vez y formarlos parte de su rutina y que lo han llevado a alcanzar sus objetivos y sus metas, Andrés. ¿Cuáles son esa parte esencial que ha sido fundamental para que te hayas convertido en el hombre que eres hoy día? Pues yo creo que sería, y vuelvo otra vez a lo mismo, hacer mis planes, que en este caso el plan de vida, integrar la rueda de la vida, pero cualquier proyectito que tengo importante que me va a ser significativo en mi vida, lo pongo en papel y le pongo así, objetivo tal, y le hago en una hojita el qué quiero, qué debo hacer para que eso suceda, y lo más importante, porque eso es nada más el 1% del éxito de cualquier proyecto, el qué quieres y cómo lo vas a hacer. Sudar ese plan, llevarlo a la práctica, ejecutarlo, es lo más difícil y creo que una de mis fortalezas es justo la capacidad de ejecución, la capacidad de autocomprometerme conmigo mismo a cumplir cabalmente el plan, que por mí no quede, oye, si no se logró, ok, pero es porque una variable externa, pero no porque tú tiraste la toalla. Entonces, algo que me ha enseñado la montaña es a cumplir mi parte, por lo menos que por mí, si por algo no sea la cumbre, no fue por un factor externo como algo del clima o ahora lo del oxígeno o qué sé yo, pero que por ti no quede. Entonces, es una especie de disciplina que tienes que ir labrando todos los días. Y si yo hoy digo que voy a correr 20 minutos, lo hago y cuando llega el minuto 20 lo corro con la misma intensidad, por decirte. Entonces, creo que donde la mayoría de la gente eh, se va para abajo es cuando no tiene esa fortaleza interior para cumplir lo que se comprometió a hacer. Así haya sido tender su cama o correr un Ironman, pero creo que en la medida en que tú cumplas con lo que te prometas, aunque sea chiquito, insisto, te da autoconfianza, te da seguridad y puedes seguir adelante. Y por el contrario, en la medida en que tú vayas incumpliendo en tu vida diaria con las cuestiones más simples, estás autodevaluándote de manera constante. Entonces, aquí la invitación es a que en la medida en que tengas claridad qué quieres hacer,
todos los días para llegar a un gran objetivo y los estés cumpliendo, te vas alimentando de un ego, de una especie de autoestima importante y eso te permite entonces continuar con el camino en cada una de las áreas de la vida. Claro, sentirte suficiente como para poder alcanzar cualquier objetivo, cualquier meta. Andrés, en la realización o el viaje hacia la expedición de la montaña, eh, sin duda alguna es necesario contar con cierta indumentaria, con instrumentos. Y seguramente ustedes como alpinistas tienen que observar cuáles son esas herramientas que son fundamentales para poder subir una montaña y cuáles en algún momento van a representar un peso, un obstáculo, un exceso en el tránsito hacia la expedición de la montaña. Y haciendo esta metáfora, me encantaría que nos dijeras cuáles son de esa mochila emocional, cuáles tuvieron que ser todas esas emociones que Andrés tuvo que trabajar en sí mismo, fortalecer la inteligencia emocional para poder continuar hacia la cúspide no de una montaña, sino de todas las montañas que hoy por hoy te sigues proponiendo escalar. Sí, qué curioso que yo en mis conferencias hablo de eso, de que debes en tu mochila cargar solamente actitudes que te generen valor y dejar afuera todo lo que te quite energía, porque si no vas cargando innecesariamente objetos que te limitan llegar a la cima. Y yo diría que son pensamientos que vayan enfocados a la procrastinación, a la crítica, a la negatividad, al pesimismo, todas esas actitudes negativas que solamente irías cargando innecesariamente son las que hay que dejar fuera. Y en la medida en que tú y todos los que colaboren contigo en un proyecto hagan lo propio y solamente vayan con lo esencial, con las actitudes positivas, de optimismo, de crítica constructiva con el prójimo, de celebrar los momentos importantes, de identificar los logros de los demás, de el apapacho, de los buenos comentarios, es en la medida en que el equipo en sí va a poder llegar al siguiente nivel o al objetivo deseado. Entonces, sí, es increíble cómo esta mentalidad. Y además, nuevamente, son hábitos. Esta habilidad que yo le llamo mentalidad ganadora está compuesta por meterte justamente actitudes y pensamientos positivos y deshacerte de los negativos. Y es un hábito, no se da por añadidura, pero en la medida en que lo practiques conscientemente, lo empiezas a hacer, a manejar, digamos, como si fuera un coche que ya lo manejas de manera automática. Pero hay que trabajar en eso constantemente. Totalmente, Andrés. Sabemos también nosotros que en el coaching el lenguaje va creando realidades. ¿Hubo alguna palabra, alguna frase que tuviste que prohibirte y decirte, no, Andrés, esta palabra no te permito que la repites para evitar no abandonar tu misión? Pues yo tuve la fortuna de que mi padre, todos estos conceptos que hablamos de formación, me los enseñó. Él fue un gran formador y entonces el no puedo estaba como que fuera de mi vocabulario, pero eso yo lo aprendí desde chiquito y creo que se me quedó grabado el cómo sí. A mí me encanta el cómo sí porque significa que va a haber un obstáculo y tú tienes con esa mentalidad del cómo sí vas a darle la vuelta y seguir adelante. Entonces, básicamente, la respuesta sería quitarme los cómo nos con el cómo sí, y cada obstáculo, mientras más grande sea, con esa mentalidad, habrá una forma, el sí o sí, de poder superarlo.
Claro. Oye, Andrés, y a propósito, ahorita que mencionas a tu padre, que sin duda alguna debió de haber sido un referente muy importante en tu vida. Me encantaría que viajáramos en una cápsula del tiempo y te invito a que imagines que en este momento estás sentado frente a tu padre, siendo ese niño tal vez de 8, de 10 años, con muchas ilusiones, con muchos sueños, con tantos deseos que cumplir y que pasados los años ya se hicieron una realidad. ¿Qué crees que ese niño sentiría cuando su padre lo mira y le dice, hijo, me siento muy orgulloso de tus esfuerzos, de tus logros, de tu perseverancia, de tu persistencia, de tu carácter resiliente, de tu valentía? Me siento orgulloso de todo lo que has crecido, de todo lo que has logrado. ¿Cómo crees que se siente ese niño al escuchar esas palabras de su padre? No, pues evidentemente muy satisfactorio sería ese momento y saber que no es tanto que le haya cumplido él, porque son valores universales estos de los que hablaste, que a cualquier ser humano le son útiles. Entonces creo que el saber que tu padre te valora y te considera como lo mencionaste, pues sería motivo de satisfacción propia y sobre todo también de él, el saber que cumplió con lo que se propuso en la formación de sus hijos, o por lo menos conmigo, ¿no? Claro. Y si tú tuvieras de frente a ese niño, a ese pequeño Andrés que algún día se estableció esos objetivos, esas metas, esos sueños, y viéndolo desde tu mirada adulta ya con experiencia, ¿qué podrías tú aplaudirle, reconocerle? ¿Qué le dirías a ese pequeño? Yo le diría, síguete animando a seguir viviendo tus aventuras con ese entusiasmo, con esa alegría e intensidad que te caracteriza y simplemente vive los momentos, sé feliz y no te rindas. Yo le diría, digamos, vive plenamente y sobre todo, y es algo, uno de los aprendizajes de la montaña, que vívelo hoy porque mañana no sabes si vas a estar en esta tierra, así que hoy es el día más importante de tu vida y por lo tanto disfruta el día, pero mete la intensidad a todo lo que hagas. Eso es lo que le diría. Wow. Andrés, sin duda alguna la montaña te ha enseñado a ser persistente, a ser perseverante, a ser resiliente, a no bajar los brazos, a mantenerlos siempre firmes y cada vez más alto en símbolo de victoria. Y eso lo sostiene la fe. ¿Qué tan importante es para ti la conexión con un ser superior a ti? Sí, o sea, yo creo que hay un primer motor, hay un Dios, y en la medida en que estés vinculado a ese gran creador, pues mejor, digamos, tiene otra dimensión en tu vida el hacer lo que haces. Aunque yo soy católico, digamos, por tradición, no soy practicante, pero sí creo que hay un primer motor. Ya ahorita es motivo de otro podcast, pero creo que el saber que hay un creador y hay un más allá te impulsa a seguirte desarrollando de la mejor forma y sobre todo agradecer. Yo creo que de lo que más yo hago a manera de ritual espiritual es agradecer a aquel gran creador por haberme dado salud y las oportunidades
bestiales que he tenido, porque sí me considero muy afortunado y sobre todo que las he aprovechado en la medida de lo posible, porque si a alguien que recibe de la vida muchas oportunidades no las aprovecha, la verdad es que sería un desperdicio. Entonces creo que las grandes oportunidades que me ha dado la vida las he aprovechado y me considero un hiper privilegiado porque hoy, a mis 58 años, me siento entero y tengo N mil proyectos hacia adelante y creo que digamos, este entusiasmo que tengo es pues producto de esa maravilla que Dios me dio de alguna forma de ubicarme en este momento con esta condición que tengo actualmente. Entonces, simplemente agradecer a Dios por todo lo que me ha dado. ¿Qué viene para Andrés en un futuro inmediato? Viene tres cambios importantes en mi vida. Es uno, seguir haciendo montaña. En verano vamos a subir el Chopicalqui en Perú. Dos, me voy a casar y es un cambio evidentemente para bien importantísimo, cambiar de estado civil. Entonces me enorgullece estar con una gran persona en esta segunda etapa de la vida, porque yo siento que voy a ser sumamente longevo, así que me quedan muy buenos 40 años por delante. Y además de que nos vamos a ir a vivir a España a partir de octubre, entonces cambiar de residencia de manera temporal, un añito, pero son cambios muy interesantes y el seguir dando conferencias y dando sesiones de coaching y generando cápsulas de alto valor en redes sociales creo que me llena porque creo que tengo la experiencia de poder compartir y tocar vidas con la historia que de alguna forma he plasmado en la montaña. Claro, Andrés. Mm, ¿Tienes un libro? ¿Dónde lo pueden encontrar? La Conquista tu propia montaña. ¿Dónde puede la gente leerte y conocer más acerca de tu filosofía y de tus experiencias de vida? Pues tengo este libro de Conquista tu propia montaña por parte de la editorial Urano. Está en todas las librerías de México, también en Amazon. Y en redes sociales estoy como Andrés Pérez Everest en Instagram y en LinkedIn y Facebook, por ejemplo, como Andrés Pérez. Así que yo creo que esas serían y Facebook también como Andrés Pérez. Entonces creo que esas cuatro herramientas de comunicación es donde pueden saber más de mí. Ahí subo contenido creo que de alto valor, así que bienvenidos a escucharme próximamente. Pues amigos, ya han escuchado a Andrés. Ustedes pueden tener un mayor acercamiento a través de todas sus redes sociales. Buscar su libro si quieren ustedes profundizar más de su filosofía de vida y cómo ésta le ha permitido a Andrés ser hoy por hoy un referente a nivel mundial. Y sin más, los quiero invitar a que compartan este episodio y que se atrevan a volar con nosotros, pero sobre todo hoy quiero agradecerles por enseñarnos a aterrizar a Andrés con el corazón, por enseñarnos a volar, por darnos la seguridad para ir a emprender nuestros propios vuelos. Gracias Andrés, gracias a todos ustedes por su presencia, a ustedes que nos están escuchando. Los espero en un nuevo episodio de Llévame contigo y vuela. El vuelo de hoy aterriza aquí, pero la transformación apenas comienza. Gracias por permitirnos ser parte de tu equipaje en este recorrido. Recuerda que en esta edición especial de 100 y más, cada kilómetro recorrido ha valido la pena solo porque lo que hemos caminado lo hemos hecho a tu lado. Si esta historia ha encendido una chispa en ti, no la guardes, comparte el vuelo. Síguenos en todas las redes sociales como Llévame contigo y vuela. Nos escuchamos en la próxima estación con más profundidad y el mismo propósito de siempre. Soy Carla Zulema Ríos,
tu coach de vida. Y esto es una producción de la Fundación Llévame Contigo y Vuela. Sigue adelante, sigue creyendo y nunca, nunca dejes de volar. Hasta el próximo encuentro.